Son muchísimas las cosas que podés hacer en la ciudad de Mendoza. Es por eso que en este video te vamos a mostrar las que no te podés perder por nada del mundo. Estaremos 2 días en la ciudad. Este plan es ideal para hacer un fin de semana. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal para enterarse cada vez que subimos contenido. Arrancamos desde la ciudad de Mendoza para hacer la excursión principal. En este día saldremos temprano por la Ruta 40, la más larga de la Argentina, para hacer unos pocos kilómetros hasta la Ruta 7, llamada la Ruta del Mercosur, ya que va desde Buenos Aires y llega hasta Chile. En nuestro caso, alquilamos auto, lo que consideramos muy conveniente. Aquí tomaremos esta ruta en donde nos adentraremos en la precordillera, pasando por varios lugares hasta llegar a Las Cuevas, el último poblado antes de la frontera con Chile. Arrancamos el viaje y nuestra primera parada es en Potrerillos. A 70 kilómetros de Mendoza capital y en 1 hora aproximadamente, llegamos a este hermoso pueblo en donde nos acercaremos al embalse. Este lugar es realmente muy lindo. Eso sí, por más que sea verano, uno no se puede meter al agua. Lo que sí se puede hacer es varios deportes acuáticos, inclusive mucho de esto lo podés contratar directamente en la ciudad. Y llegamos a nuestra primera parada en la ruta de alta montaña, el dique de Potrerillos. Te recomendamos bajar al lago con el auto y subir caminando a las rocas. Vas a tener unas muy lindas vistas. Seguimos por esta hermosa ruta, pasando entre montañas y túneles espectaculares. Hacemos 50 kilómetros más y llegamos a otro pueblo de montaña, Uspallata. Este lugar es mucho más grande que Potrerillos y es ideal para hacer una parada para comer algo al mediodía. Si salimos alrededor de las 9 de la mañana, llegaremos justo en este horario. Las opciones gastronómicas son muchas, especialmente parrillas de ruta. Además, hay algunas ferias que son ideales para comprar artesanías. De a poco, como estamos subiendo por la precordillera, el frío se empieza a sentir. Aquí estamos a un poco más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Antes de llegar a nuestro próximo destino, pasaremos por el centro de esquí Los Penitentes, el cual, si no vas en época invernal, está completamente cerrado. Seguimos por esta hermosa ruta un poco más de 70 kilómetros y llegaremos a uno de los principales puntos de la excursión de alta montaña, el famoso Puente del Inca. A menos que viajen en verano, recomendamos ir muy abrigados, ya que aquí, a 2730 metros sobre el nivel del mar, el frío se siente y mucho. A la vera de la ruta vas a encontrar este ex hotel, ahora transformado en monumento. Pasarás por una pequeña feria de artesanos e irás a este hermoso lugar en donde seguramente te sacarás 1000 fotos. Este lugar funcionó desde 1902 hasta 1965 como un hotel. Ese año, luego de inmensas nevadas, hubo una luz que cayó sobre el techo y nunca más se pudo recuperar. De esta manera, ahora es un monumento nacional. De a poco nos vamos acercando a la cordillera de los Andes y en 2 kilómetros más adelante que el Puente del Inca, llegamos al Parque Provincial Aconcagua, donde tendremos unas increíbles vistas del cerro más grande de América. Aquí hay 2 recorridos, uno corto y uno largo. El corto son aproximadamente 100 metros caminando y tendremos unas muy lindas vistas.
Este es ideal para hacer en época de frío, ya que aquí el viento y en muchos casos la nieve es impresionante, por lo que estar al aire libre se hace prácticamente imposible. El recorrido largo es ideal para hacer en el verano, son unos 40 minutos de caminata y te adentras un poco en la cordillera de los Andes y también tendrás unas muy lindas vistas del Cerro Aconcagua. Las Cuevas es el último poblado antes de la frontera con Chile. Está a tan solo 11 kilómetros del Parque Provincial Aconcagua. Aquí realmente no hay mucho para hacer, salvo ir hasta el Cristo Redentor, pero esto solo se puede hacer en época de primavera o verano. También hay un café de los famosos alfajores Entre Dos, ideal para comer algo y tomar un chocolate caliente con vistas a la cordillera de los Andes. Luego pegamos la vuelta hacia la ciudad de Mendoza. El regreso se hace algo más rápido ya que no iremos parando en tantos lugares. Eso sí, hay que tener en cuenta que en esta ruta del Mercosur hay muchos camiones, así que hay que ir con mucha paciencia. Inclusive en un sector de la ruta estaban completamente parados, haciendo que sea bastante peligrosa la circulación. Estaremos llegando a Mendoza alrededor de las 7 de la tarde, el tiempo ideal para descansar un poco e ir a comer. En nuestro caso, fuimos a lo que consideramos el mejor lugar para comer en Mendoza, Fuente y Fonda. Aquí se sirven fuentes para compartir que incluyen un agua y 2 postres. Te podemos asegurar que es espectacular todo. Además, el lugar está decorado de una manera muy linda que hace que te sientas en la casa de tu abuela. En nuestro segundo día aprovecharemos para visitar la ciudad, que es realmente hermosa. Primero estaremos paseando por la Plaza Independencia. Acá no solo te recomendamos ir de día. Si tenés la posibilidad, también vayan de noche, en donde se prenden las luces del escudo de Argentina y es muy lindo. Detrás de la plaza sale la calle principal del centro mendocino, el Paseo Peatonal Sarmiento. Son unas 6 cuadras llenas de comercio, bares y restaurantes, también muy lindo. Si querés ir a una bodega pero no tenés mucho tiempo, esta es la opción ideal. Está ubicada en Maipú, a unos 20 minutos del centro de la ciudad. Además, la visita es completamente gratuita. Eso sí, hay que reservar por la página web para tener tu lugar asegurado. Una vez que comienza el tour, estaremos recorriendo toda la fábrica y nos explicarán cómo se hace el vino. Hay que tener en cuenta que al estar en la ciudad, aquí no hay viñedos ni nada similar. Solo es el lugar donde están las barricas y todo el proceso hasta que el vino llega al comercio para venderse. También hay un museo muy pintoresco en donde se cuenta la historia de la bodega. Para finalizar el paseo guiado, nos harán una degustación de 2 de sus vinos, realmente muy buenos. El intenso, sí, siempre démosle un angulito a la luz, está bien que está tenue, pero se puede apreciar bien ese color. ¿Sí? Miren qué bonito el rojo rubí que tiene. Ahora, si le hacemos un pequeño giro a la copa, vamos a ver que caen unas pequeñas lagrimitas o piernas. A ver, ¿vieron que caen muy lentamente? Eso es porque este vino tiene mucho fuego, ¿sí? Y también tiene mucho alcohol. Tiene 14,4 además. Sí, es bastante poderoso el alcohol. Por último, te recomendamos quedarte a almorzar en su restaurante. Todo lo que probamos fue exquisito y aunque es un poco más caro que en el resto de la ciudad, no nos pareció un precio tan excesivo. Obviamente, por último, también vamos a poder comprar todos sus vinos. Recordá que si volvés en avión se puede llevar hasta 5 botellas por persona. Volvemos a la ciudad y visitaremos el Parque San Martín, el más famoso y lindo de toda la provincia. Ingresaremos por los portones principales de principios del siglo XX, un acceso realmente increíble. Seguimos y vamos al sector principal del parque, el Cerro de la Gloria.
Esta obra, inaugurada en 1914, es un homenaje al Ejército de los Andes. Desde aquí no solo vas a poder observar toda la escalinata y las diferentes placas que recuerdan al ejército y al general Don José de San Martín, sino que vas a tener unas vistas espectaculares de toda la ciudad. Además, estas vistas son en 360 grados. Podrás ver prácticamente todo. Seguimos hacia otro punto, el lago artificial que existe desde 1906. Este es el punto neurálgico del parque y muchos mendocinos van a pasar el día a esta zona. Además, este espejo de agua está pegado al Rosedal, un paseo peatonal de estilo francés con muy lindos espacios. Obviamente, este parque es enorme, pero lo que les mostramos es lo que nosotros consideramos fundamental en la visita. Por último, no queríamos dejar de recomendarles la calle Arístides. A pocas cuadras de la Plaza Independencia, el centro de la ciudad, se encuentra esta calle relativamente nueva, llena de bares y restaurantes que por la noche generan un ambiente único. Como podrán ver, nosotros pudimos visitarla durante el día y a pesar de no tener mucho movimiento, también se la ve muy linda. Si están a la noche aquí, es un fundamental. Y así terminamos el video de lo que para nosotros no se pueden perder 2 días en Mendoza. Esperamos que les sirva para su viaje a esta hermosa provincia. Los invitamos a suscribirse al canal y darle me gusta al contenido. Nos vemos en el próximo video.